Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 29 de agosto de 2017, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433, 4754-05, seguridad@gmail.com. Radio online, www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar, bajar o requerirnos algún audio en particular de alguna emisión y con mucho gusto se lo haremos llegar. La semana que ha pasado, con gran cantidad de noticias, algunas muy lamentables, diría que la mayoría, lamentablemente, varios hechos, y esta consecuencia de hechos o de noticias, o hechos que generan noticias, unas van tapando a la otra y la vorágine hace que a veces hechos de gran trascendencia no se valoren, no se difundan, no se traten y no se discutan con la profundidad que deberían hacerse. En este caso en particular, hoy hemos titulado 14 años. Mató a su vecino de 10 y escondió el cuerpo en el fondo de su casa. Esto sucedió la semana pasada, exactamente se tuvo conocimiento el jueves 24. Un adolescente de 14 años dijo haber sido el autor del homicidio de Axel Isaac Aparicio, de 10 años. Un chiquito que era intensamente buscado desde hacía un par de días, luego de desaparecer cuando se dirigía a la casa de un amigo. Este chiquito de 10 años había salido cerca de las 6 de la tarde de su casa, en Florencio Varela, en dirección a la casa de un compañero de escuela que vive a 5 cuadras de su casa. Al tardar, su madre llamó a la casa de su compañero y le dijeron que nunca había llegado. La señora radicó la pertinente denuncia en la comisaría local, obviamente que vio las señas particulares de su hijito. Intervino la comisaría sexta de Florencio Varela. Inclusive la búsqueda se desarrolló batiendo campos, tocando la puerta de cada una de las casas que se encontraban en la distancia desde la casa de Axel hasta el domicilio de su amiguito. No se podía encontrar. 2 menores reconocieron que el cuerpo de Axel se encontraba en el fondo del domicilio, y tras el hallazgo del cuerpito, este adolescente de 14 años admitió frente a su propia madre que durante la tarde del martes 22 había asfixiado junto a su hermano de 10, el adolescente de 14 con su hermanito de 10, en una habitación, a Axel usando una almohada. Luego trasladaron el cadáver de este chiquito en una bolsa y lo dejaron ahí, en el exterior de la vivienda. Los motivos
Hago estos silencios, estos bachos, porque estoy pensando, y hay que ser muy preciso en lo que se dice cuando se trata de menores, y menores tan prematuros, 14 años estamos hablando, 14 y 10, y la víctima también 10. Habría expresado el adolescente de 14 que asfixió a Axel porque molestaba a su hermanita. Ustedes saben que la imputabilidad en la República Argentina comienza a los 16 años. Así es que un menor de 14 años es absolutamente inimputable. Sin perjuicio de lo cual, hubo manifestaciones o trascendidos por parte de la justicia de menores respecto del destino de este chico. Si iba a permanecer con una familia sustituta, si iba a permanecer bajo medidas de seguridad curativas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa por la cabeza, por la mente de un chico de 14 años que junto a su hermano de 10 mata a otro chiquito de la misma edad de su hermanito, también 10? Es muy difícil encontrar respuestas, muy difícil, muy difícil. En Inglaterra hace muchos años, fue en febrero del 93, en Liverpool, 2 chicos de 10 años fueron condenados porque mataron a otro chiquito de 2 años, a James Bulger. Estos chicos en su momento fueron a la cárcel. A los 10 años salieron en libertad. Se desconoce hasta el día de hoy el lugar en el que viven, porque también se les cambió el nombre. Porque para la justicia británica, a delito de adulto, pena de adulto. Entonces, nosotros entendimos y queríamos ir un poco más con todo esto. Por eso hemos convenido una entrevista con el doctor Hugo Marietán. El doctor Marietán es médico psiquiatra, es especialista en psicopatías, es docente universitario. Luego hemos entrevistado muchísimas veces en nuestro programa para que nos ayude a entender un poco cuál es el psiquismo, qué pasa por la mente de un chico adolescente de 14 años que involucra a su propio hermano de 10 y matan a otro chiquito de 10. Las respuestas no son fáciles, por eso acudimos al doctor Marietán para que con su experiencia profesional nos ayude a entender un poco cómo es todo esto. Vamos a ir a la primera pausa del programa de hoy, bastante difícil por cierto, es muy duro hablar de todo esto, realmente es muy duro. Les decía que vamos a ir a la primera pausa, mientras tanto la producción trata de conseguir la comunicación con el doctor Marietán para conversar con él. Adelante, Pablo. Estamos al aire con el doctor Hugo Marietán. Hugo, buenas tardes. Hermes Acuña lo saluda. Buenas tardes, Hermes. ¿Cómo anda, Hugo? Bien, bien. Bueno, en primer lugar agradecerle la disponibilidad para que charlemos un poco sobre esto. Le decía a la audiencia que es muy duro hablar de estos temas y traía al recuerdo un hecho ocurrido en Liverpool en 1993, donde precisamente 2 menores de 10 años mataron a otro chiquito de 2. Sí. Y fueron condenados porque para la justicia británica, en aquel momento por lo menos, a delito de adulto, pena de adulto. Después fueron excarcelados, viven en un lugar que se desconoce, con otros nombres, por supuesto, y aquello trajo en la prensa internacional serias discusiones, y en este caso que ha ocurrido en Florencio Varela, el autor es un adolescente de 14, como usted sabe muy bien, acompañado de su hermano de 10, y la víctima otro chiquito de 10. Sí. Y nos preguntábamos, ¿qué pasa por la mente, por la cabeza de un chico de 14 años que involucra a su hermano de 10, matan a otro de 10 y como excusa dice que molestaba a su hermanita? Bueno. El tema es que este ser de 10 años, de 14 años, Sí, ¿no? de 14, sí. Ya tiene en su haber el sentimiento, la pulsión y el impulso a matar, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber, Hermes, un accidente de juego entre chicos. Claro. Entonces, todos sabemos qué pasa
cuando pasa algo así, eso no nos recordamos unos desgraciados casos en donde el chico va corriendo, bueno, a buscar al padre, la madre, para que ayude al chiquito que ha sido lesionado o lastimado. Claro, ¿sí? claro. Eso es lo normal. Claro. Ahora, este ser, ¿qué ha hecho de 14 años? No solamente que lo mató, sino que después lo arrastró hasta el fondo de la casa. Así es. Entonces nosotros, Hermes, los que dedicamos a este tipo de personalidades complejas, tenemos mucho en cuenta qué se hace con el cuerpo. Primero cómo se lo mata y después qué se hace con el cuerpo. Uh-huh. Porque lo habitual ante la sospecha de la muerte o ante la certeza de la muerte es cierto pudor por un lado y cierto temor por otro. Claro, seguramente. En las personas comunes que rodean, ¿no es cierto?, a ese hecho de encontrarse con un cuerpo así examen, ¿no? Uh-huh. Y entonces proceden a buscar ayuda, a hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, como para revertir la situación, claro, en lo posible. Esto no. Este ser de 14 años lo mató y lo arrastró hasta el patio y trató de ocultarlo en el patio, ¿sí? Uh-huh. Dentro de una bolsa. Sí. Uh-huh. Y entonces, para nosotros eso es importante. Eso indica que hubo dos cosas: intencionalidad de matar, por un lado, y segundo, intencionalidad de zafar del reproche social por la muerte, es decir, no hacerse cargo de lo que hizo, ¿no? Que es muy propio de los psicópatas, ¿no? Claro, yo le iba a preguntar, Hugo, porque me llama la atención que usted hable de ser. Sí. Yo hablaba de adolescente, y no. Usted, claro, y nos gustaría, o me gustaría para que la audiencia sepa, y yo también. Sí, el tema es así. Reservo el término ser, uh-huh, para estas personas, para estos sujetos que son diferentes, uh-huh, a las personas comunes, sí, porque están vacíos. Uh-huh. Eso lo digo, esa palabra vacío lo digo con total conocimiento por la cantidad de investigaciones que yo estoy haciendo en ese aspecto. Vacío de sentimientos humanos. Uh-huh. La solidaridad, la empatía, el amor, ¿no? La consideración del otro, todos los tipos de resguardos que tenemos los humanos entre sí, entre nosotros mismos, claro, para mantener esta cualidad tan especial, gregaria, que nos hace sociables, que a su vez nosotros nos permite vivir en convivencia. Claro, seguro, vivir en comunidad. Ahora ellos, al sentirse vacíos de sentimientos y solamente tienen dos sentimientos, que es la ira, ¿no es cierto?, y el entusiasmo, y después esta cosa vacía que ellos mismos dicen, los seres estos, dicen, el vacío es tan grande, dice que tengo que hacer algo para llenarlo, ¿no? Porque si no, me desintegro, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre tiene que hacer cosas, digamos, que generen adrenalina. Ellos son adictos a la adrenalina, uh-huh, y la adrenalina los calma. En lugar de proceder, ¿no es cierto?, a producir esos efectos desagradables que producen nosotros, uh-huh, la gente común, que cualquiera puede entender rápidamente, ¿qué acción tiene adrenalina sobre uno si uno le dice la palabra estrés? Una persona que está estresada está generando adrenalina de más. Y entonces todos los efectos negativos y secundarios del estrés en las personas comunes, que son todos desagradables. Uh-huh. En cambio, en estos seres la adrenalina los calma, uh-huh, ¿no? Los relaja, uh-huh, ¿no? Y le da cierto placer. Es la droga interna que ellos tienen. Entonces están constantemente armando conflictos, armando situaciones de mucha tensión en los lugares donde se mueven, o a veces generando actos muy aberrantes, como el de este ser de 14 años o este jovencito de 10. Hugo, y en la historia de estos seres, hay algunos indicadores que permiten inferir ¿cómo será el futuro de este ser?
Porque si nos remitimos a aquel caso de Gran Bretaña, creo yo, no estamos muy lejos de decir que esos autores de 10 años en ese entonces ya tenían indicadores y lo culminaron con la muerte de ese chiquito de 2 años. Parece ser que se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente, Pablo, vamos a intentar la comunicación telefónica con el doctor Marietán nuevamente. Se ha interrumpido, estamos en vivo. Yo les decía al doctor Marietán, como todos ustedes escucharon, el tema sucedido en Gran Bretaña en 1993, donde como dice el doctor Marietán, 2 seres de 10 años matan a otro de 2, que se encontraba en un shopping con su madre. Realmente es muy escabroso el hecho de Gran Bretaña. Hubo 38 testigos en aquel hecho que admitieron ver a estos seres pegándoles a James Bulger, que tenía 2 años, pero ninguno intervino. Ninguno intervino. ¿Cómo terminó con el homicidio de este chiquito de 2 años en ese entonces? Y como nos decía el doctor Marietán, la crónica de aquel entonces, respecto de estos 2 seres británicos de 10 años, es que no estaban seguros en ninguna parte, que tenían una gran inquietud y que no sabían qué hacer con sus vidas, porque lo comentaron ya siendo adultos, ya teniendo 20 años. Obviamente que había un trasfondo familiar también en todo esto, había un trasfondo familiar. Y con respecto a la justicia británica de aquel entonces, los magistrados intentaron constatar la madurez de los acusados para imponerles un veredicto, cosa que así sucedió. Tenemos al doctor Marietán nuevamente en el aire. Hugo, lamentablemente hemos tenido seguramente un problema técnico, se cortó la comunicación. Bueno, recordaba el caso de un ser de 7 años, que en uno de estos asentamientos del conurbano, junto con otro chiquito de 5 años, vieron a una nanita que estaba en la vereda, de 3 años. Sí. Entonces le colocaron un alambre en el cuello. Lo tengo muy presente. Y lo fueron arrastrando, una cuadra, después la colgaron, ¿sí? Para finalmente, ¿no es cierto?, después de colgada, que la mataron, por supuesto, colocarla arriba de una pila intentando quemarla, ¿sí? Esto que usted relata sucedió en la zona sur, y en aquella oportunidad yo hablé con la jueza de menores que intervino en el tema. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, las personas que no conocen este asunto decían, pobrecito, como estaba en el asentamiento, el medio los agobiaba, la educación, la falta de esto, la falta de aquello, etcétera, etcétera, y provocaron este hecho, ¿no? Sí. Entonces yo trataba de hacerlos razonar un poquito, aunque a veces es muy difícil, diciéndoles cuántos chicos de 7 años había en ese asentamiento, cuántos chicos de 5 años había en ese asentamiento, y cuántos de ellos arrastraban como un perrito a una nena de 3 años para luego ahorcarla, ¿no es cierto?, y finalmente tirarla para quemar. ¿No? Sí. Y bueno, entonces la estadística no favorecía ese tipo de razonamiento de que era producto del medio, producto de las carencias, etcétera, etcétera. Sí. Hugo, en el transcurso cotidiano, de la vida cotidiana de estos seres, seguramente tiene que haber algún indicador que para alguien pase desapercibido. En la vida intrafamiliar o en la vida escolar, seguramente tiene que haber un indicador, o no es común que los haya. Los indicadores están siempre, pero como tenemos el hábito de justificar todo, sí, o de buscarle siempre alguna explicación, aunque sea absurda, pero explicación al fin, entonces vamos tapando las cosas raras y extrañas que observamos en estos seres, porque las que más saben de estas cosas anormales son las maestras de jardín de infantes, claro, porque ahí empiezan a expresarse, a relacionarse con otros chicos,
empiezan a expresar algunos rasgos de psicopatía, ¿sí? Ocurre que las maestras, como están imbuidas en las teorías psicoanalíticas, ¿no? Sí. Que son ambientalistas, si todo lo que pasa en un chico es una cuestión del ambiente, entonces siempre creen que es un emergente de problemas, de conflictos familiares. Sí. Entonces hacen esas aberraciones que hacen. Por ejemplo, los psicopatitas ya son, ¿no es cierto?, de chicos muy de imponer sus ideas, que sean chiquititos, sí, sí. muy chiquititos, de imponer su presencia, de hacerse el líder del grupo y hacer que otros lo sirvan o le hagan, les otorguen cosas que no que son de ellos, pero se lo dan a él. Todo ese tipo de cosas, y procede a castigarlos a veces. O sea, se tiene un manejo totalmente atípico con respecto a otra clase de problemas que se presenta en la infancia, que es el hipercinético, el hiperkinético, claro, mal dicho, ¿no? Sí, sí. Que es aquel que se mueve, que golpea, que no para, como si tuviera 3 pilas constantemente funcionando, ¿no? Hugo, ¿dónde podemos situar los tan conocidos y comúnmente llamados berrinches en esto? No, el berrinche es propio de cuando la presión exterior en un chico supera sus recursos de atenuación, de tolerancia a la presión, ¿no es cierto? Es decir, generalmente cuando el chico quiere algo y no puede conseguirlo, entonces esa presión se descarga con una serie de movimientos y gritos y el famoso zapateo. Claro. Berrinche. Sí, sí. Pero es absolutamente normal eso, Sí. el berrinche. No podemos tomar el berrinche como algo patológico porque es una descarga del chico ante la imposibilidad de obtener lo que él quiere. Y en el caso de que, volvamos al caso que usted planteó, que es el más paradigmático, el tema de los jardines de infantes, con la docente, con la maestra jardinera, cuando observa alguna actitud de estas, hemos visto tantas veces en los medios que las maestras dicen, convocamos a la familia no acude, no sabemos qué hacer con este chico. Exactamente. No saben qué hacer con este chico, porque ¿por qué acuden rápidamente a la familia? Porque como ellos están perturbados en su análisis por las teorías psicoanalíticas, están seguros, tienen la certeza intelectual de que el chico ese tiene conflictos familiares y en consecuencia los está expresando en la escuela. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a los padres, ¿sí? Sí. Para que corrijan, los padres corrijan sus problemas para evitar que el chico sea un emergente, lo manifieste en la escuela. Claro, que sea un errónea totalmente, ¿no? Pero bueno, es así como se va tapando una y otra vez. Eso pasa, bueno, vamos a darle 2 meses más, 2 o 3 meses más, cuando se quisieron acordar, el chico salió del jardín infante, entró a la escuela primaria, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Y puede suceder, Hugo, también, porque lo he visto, que afectivamente la docente tenga una predilección por ese chico porque lo ve necesitado de algo, o la antípoda, lo ve carente de alguna cosa, y también se equivoca, obviamente. Sí, sin duda. Y hay otra cosa más, Hermes, ya que lo menciona tan observador como siempre usted, que es lo siguiente. Hay que recordar que los psicópatas, ¿no?, son muy seductores. Claro. Ya de chiquitos. Sí. Son los que, entre comillas, acá decimos, vulgarmente decimos, compran a la maestra. Claro. Sí. Son muy compradores, muy seductores, y la maestra a veces le toma un cariño, ¿cierto?, especial a estos chicos. Así es. Y aparte les permiten un montón de cosas que no le permiten a los otros chicos. Ahora, con este chico que fue el autor, o que él manifestó en presencia de su propia madre, haber sido el autor del homicidio del otro chiquito de 10. Yo le decía a la audiencia que la legislación argentina establece que es absolutamente inimputable un menor de 16 y que sí se puede aplicar tal vez a criterio del juzgador, del magistrado, que tampoco lo juzga,
porque no hay juicio, obviamente, una medida de seguridad con fines curativos, o tal vez trasladarlo a una familia sustituta o algún centro asistencial. ¿Cómo ve usted esa medida, Hugo? No sirve para nada. No, porque este es un psicópata. Entonces, estos psicópatas tendrían que, primero que la sociedad, el sistema penal, tienen que tener conciencia de que existen este tipo de seres, ¿no? Y que son especiales, y que no se produce en ellos cambio alguno con respecto a sus rasgos psicopáticos. En consecuencia siempre van a ser iguales, ¿sí? Si ya presentó, ¿no es cierto?, su necesidad especial de matar a los 14 años, hay que tener muchísimo cuidado porque es un peligro para la sociedad. Entonces hay que tener un sistema especial para psicópatas, un sistema penal especial para psicópatas, ¿sí? No puede estar un psicópata en lugares donde están otros que no son psicópatas, porque el psicópata inmediatamente los aglutina, son los formadores de los grandes líos dentro de donde están los chicos, sí, de los colectivos, claro, sea donde sea. Somete sexualmente a los más débiles, bueno, y genera toda una perversión dentro de la cárcel que es totalmente nocivo incluso para aquellos delincuentes que no son psicópatas, ¿sí? Así que el psicópata tendría que tener un espacio distinto a los reclusos comunes. Y en el caso de los chicos también tendría que haber un sistema. Yo recuerdo que en el caso de los chiquitos de 7 y 5 años que mencioné al principio, creo que al final lo que se decidió fue redoblarle la asistencia psicológica del ser chiquitito de 7 años, y darle un montón de beneficios, ¿no? Sí. Como para que el pobre ser, según la concepción psicoanalítica, pudiera recuperarse del shock de haber matado a una niña de 3 años. O sea, se lo premió de todas las formas posibles, ¿no? Sí, yo tengo muy presente, Hugo, porque hemos charlado tantísimas veces hemos charlado con usted, y usted siempre sostuvo y sostiene que no son enfermos, por eso no hay ningún tratamiento para instalarles. No hay nada que hacer, no. Claro. Lo único que hay que hacer es tratar de buscar, una vez que empiezan con sus actos antisociales, un lugar donde puedan trabajar, pero estar rigurosamente custodiados. Claro. Pero por fuera de las cárceles comunes, porque no sirve para nada la cárcel. Claro, al contrario, desarrollan ahí toda su psicopatía. Claro, dice usted muy bien, es un trastorno antisocial de la personalidad esto. Claro. Un rasgo característico. Imagínese que por la acción de este ser de 14 años perdimos a un jovencito de 10 años con toda la potencialidad de un ser humano, pero lo perdimos para siempre. Es habitual ver, escuchar y leer en los medios que quien está desinformado o quien se erige en especialista, entre comillas, dicen son enfermos y hay que tratarlos, y siempre tengo tan presente lo que hemos conversado con usted, reitero, tantísimas veces, y mi propia experiencia profesional al respecto. Y claro. Evidentemente estos son seres distintos, inclusive hemos hablado alguna vez, Hugo, si no había aquí un origen genético en todo esto. Tenemos una enorme sospecha, Herbes, que por ahí pasa la génesis de estos seres, ¿no es cierto? De ahí se diseñan estos seres distintos. Pero todavía no tenemos los elementos científicos necesarios como para decir, bueno, es así o no es así. Claro. Pero claro. Sí tenemos clarísimo los que realmente estamos investigando, porque esto es un campo de investigación impresionante. Lo que estamos investigando esto que no deviene del medio, de alteraciones del medio, de presiones del medio, de carencias del medio, de falta de efectividad en la familia, etcétera, etcétera, porque hemos estudiado todos los casos y no pasa por ahí. No es que se puede generar a un psicópata por elementos negativos del medio donde se mueve, no. Nacen así, se desarrollan y mueren así, y no cambian nunca.
Lo hemos dicho tantas veces, pero sería oportuno, Hugo, para toda nuestra audiencia que afortunadamente se va renovando, si usted nos podría dar las características o los rasgos psicopáticos de un individuo, tenga la edad que tenga. Exactamente. Primero son ególatras, siempre están pensando en sí mismos y tratando de conseguir beneficios para sí mismos. Segundo, con respecto a la relación con nosotros, son de cosificar, es decir, no lo consideran al otro como un igual y menos como una persona, sino como un objeto, algo que ellos pueden servirse sin tener en cuenta el efecto negativo que puede causar sobre la otra persona. Por eso son capaces de realizar, ¿no es cierto?, actos salvajes o crueles sobre los chicos comunes, ¿sí? Además, esta necesidad especial, cada uno tiene una necesidad especial que es distinta. Algunos hay un punto común en todos que es el ejercicio del poder, pero después pues se pueden dedicar a matar, a violar, a estafar, ¿no es cierto?, a toda la gama, digamos, de elementos antihumanos que puedan generarse, ¿sí? Y no se sienten ni culpables ni responsables de los actos que hacen. Eso lo ha visto usted, ¿no es cierto?, en su profesión, como estos hombres han hecho las cosas más crueles y más salvajes y se mantuvieron en los estrados judiciales imperturbables ante las acusaciones y evidencias sobre lo que ellos mismos habían hecho, ¿no? Cuando usted recién mencionaba las características, los rasgos psicopáticos, se habló de los estafadores. El estafador es un tipo tan entrador que cuando empieza a hablar con usted un rato, uno cree que lo conoce de toda la vida. Exactamente. Y se siente amigo de ese tipo. Produce un estado muy especial, muy parecido, Hermes, a la hipnosis. Así es. Es muy parecido a la hipnosis y la persona, ¿no es cierto?, entra y es embaucada en función de la palabra y de los gestos y de cierta aproximación. El sujeto, el estafador nato, necesita acercarse a la persona como para producir un efecto muy especial, ¿no? Puede haber estafa de otro tipo, pero el arte de la estafa consiste en acercarse a la persona, hablarles de una forma especial, mirarlos de manera especial y generar movimientos paraverbales muy, muy, muy especiales. Claro, usted lo dijo muy claramente, son seductores. Exactamente. Absolutamente seductores. Hugo, ¿hay alguna predilección para estos seres por algún tipo de delito en especial? Todo lo que sea, ellos van siempre en busca del poder. El estafador va a buscar el dinero como medio de elemento para conseguir el poder. El asesino, ¿no es cierto?, ejerce el poder supremo, que es el poder sobre la vida y la muerte del otro, tal cual, sobre un individuo. Tal cual. El político, ¿no es cierto?, busca el poder sobre las masas para asegurarse y poder seguir haciendo sus actos psicopáticos con mayor tranquilidad. El empresario audaz, desalmado y que es capaz, digamos, de explotar a la gente y todo ese tipo de cosas con tal de conseguir objetivos, también va tras el poder del dinero, y así sucesivamente, ¿no? Hay una absoluta inafectividad en estos seres. Están vacíos, Hermes. Claro, tal cual, sí. Me lo han dicho a mí, ellos me lo dicen. Sí. No sienten nada, entonces tienen que generar cosas, generar acciones en nosotros. Ahí vamos a dar un dato a su audiencia, Hermes. Con mucho gusto. Son esas personas, ¿no?, que aún sin ser delincuentes, ni mucho menos, llegan a la casa y los que están, las personas que están esperando la llegada de este ser, están en tensión ante la sola proximidad del tiempo que llega. O sea, están en tensión, ¿por qué? Porque no saben con qué va a venir esta vez, qué es lo que lo va a enojar, qué es lo que lo va a irritar. Y a veces entran, ¿no es cierto?, y cualquier tontería, la mala ubicación de un artefacto totalmente inocuo, ya provoca, ¿no es cierto?, un estallido, descalificaciones, humillaciones, hacen generar gritos. ¿Para qué?
para que la otra persona se ponga, ¿no es cierto?, en actitud también de responder, de gritar o de sufrir tensión, y eso lo mantiene durante un tiempo, una discusión absurda y tonta, pero que sigue y sigue y sigue, hasta que en un momento estos seres paran la discusión y tranquilamente se dedican a otra cosa, ¿no? Como si... ¿Por qué hacen eso? Hacen eso para generar ellos ahí adrenalina. Entonces esa discusión se cargan de adrenalina y eso los calma, ¿sí? Mientras las personas que están alrededor de él quedan totalmente destruidas, ¿no? Por supuesto. Claro. Y evidentemente, por todo lo que estamos conversando, lo que hemos conversado y lo que uno ve a diario, la calle está muy violenta, Hugo, muy violenta. Usted también anda en la calle y lo sabe tan bien o mejor que yo. A veces estos encontronazos que terminan en hechos gravísimos con el tema de la circulación de vehículos, con el tema del tránsito, que la gente está tan sensible que por motivo banal termina esto en un homicidio. Sí. Hay demasiados psicópatas dando vueltas. Tal vez no, Hermes, porque ahí es una cosa del momento, que la persona cree que una vez que, bueno, le rozaron el auto o lo cerraron o pararon bruscamente, lo que sea, cree que gritándole al otro cualquier cosa de auto a auto, ahí se termina el tema, porque sí, eso es lo habitual, ¿no? Claro, no, yo me refería a que cuando se genera la discusión, generalmente a veces sucede esto, es el que pretende tener la razón, imponerle las razones al otro. A eso puntualmente me refería. Así es, pero fíjese, nosotros estamos hablando de lo que pasa habitualmente. Ocurre que a veces, ¿no? Este ejercicio de violencia habitual, que es gritarle al otro cualquier cosa, animate, bla, bla, andá a aprender a manejar, bla, 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 y a los gritos, y no termina ahí, sino que el otro puede bajarse con un elemento en la mano y proceder a convertir un acto de violencia verbal en un acto de violencia física. Y ahí ya estamos en otro plano. Tal cual. Hugo, para finalizar, últimamente hay una repitencia de hechos que llaman poderosísimamente la atención porque hay involucrados cada vez con más frecuencia menores de edad en hechos parecidos a estos y bastante similares, como por ejemplo los asaltos a mano armada. ¿Usted cree que muchos de estos jóvenes autores de hechos a mano armada, que a veces se ven en los videos captados por las cámaras de seguridad de los comercios o de las casas, tienen por sus actitudes una personalidad psicopática cuando termina la violación o en el homicidio de quien en ese momento es su víctima? Claro, pero como usted sabe muy bien por su profesión, Hermes, las bandas se componen siempre de un psicópata o dos. Tal cual, a eso quería llegar. Y el resto son secuaces, son seguidores. En la jerga mía son complementarios. Exactamente. Lo van siguiendo a estos tipos y esos complementarios, para quedar bien con sus jefes psicópatas, son capaces de ejercer la violencia hasta última instancia, de morir y de matar, de que lo maten también, ¿no? Porque el psicópata siempre se protege por ellos, ¿no? Claro. Y los chicos no psicópatas pueden ser organizados por un psicópata y hacer esto que se llaman las rapiñas que hacen. Sí, claro. Y claro, que van entre todos y hacen la piraña, ¿no? Sí, la modalidad piraña, precisamente. Sí, la modalidad piraña, pero eso está manejado por un psicópata. Sí, a ese punto quería llegar, Hugo. Exactamente. Y entonces puede estar respaldado por algún psicópata adulto, ¿no? Que tiene su psicópata más joven que organiza la bandita y bueno, van haciendo eso, ¿no? Hugo, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado y como siempre hemos aprendido mucho. Un placer, Hermes. Un fuerte abrazo, Hugo. Hasta luego. Ha sido el doctor Hugo Marietán, médico psiquiatra especialista en psicopatías,
Cada vez que hablamos con el doctor Marietán, y lo hemos hecho tantísimas veces, siempre nos queda algo, siempre nos queda algo por preguntarlo, porque esto es tan amplio, y lo dijo muy bien. Los estudios que estamos haciendo a nivel mundial permiten inferir tal vez un origen genético en los psicópatas, aunque todavía no esté científicamente demostrado. Vamos a ir a la última tanda del programa de hoy y en 2 minutos estamos de vuelta. Nos quedan 10 minutos de programa, no, 5 minutos, 7 minutos. 7 minutos de programa. La semana pasada, lamentablemente, una tragedia ocurrida en Lanús. Un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, en circunstancias que se desempeñaba como instructor, dispara el arma que portaba en una práctica de toma de rehenes. Esto ocurrió en el Centro Provincial de Formación y Capacitación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El disparo impactó en el tórax de la oficial Yanina Rocío Jiménez, de la Policía Local de Lanús, quien falleció casi inmediatamente, a pesar de haber sido trasladada inmediatamente a un centro asistencial. El hecho se produjo durante una práctica sobre entraderas y simulación de toma de rehenes. Lamentable, esto es una tragedia y habría mucho para hablar de todo esto, entre ellas la capacitación del personal policial. Ayer, es decir, antes de ayer, el domingo 27, un policía municipal en San Fernando, de la Policía Comunal, Miguel Gómez, de 29 años, recibió un disparo en el tórax cuando pretendía identificar a 4 sospechosos que estaban en una esquina de esa localidad del conurbano norte, tras el llamado de un vecino al 911. Uno de los individuos de los 4, al fugar ante la requisitoria del policía comunal, abrió fuego impactando al oficial Gómez en el tórax, quien también falleció prácticamente en el acto. Llegó fallecido al hospital donde fue derivado. Inclusive los 4 individuos sostuvieron un enfrentamiento armado con personal policial que llegó al lugar requerido en refuerzo. Con este policía comunal, Miguel Ángel Gómez, de 29 años, son 16 los policías de distintas fuerzas, ultimados por la delincuencia en todo el país. Por último, quiero decirles que hoy es el Día del Abogado. Tal como sucede desde 1958, se celebra hoy el Día del Abogado en la República Argentina. La elección de esta fecha como tal fue impuesta por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, y no fue arbitrario. El 29 de agosto, pero de 1810, el año de la Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio, nació el hombre que luego se transformaría en jurista, diplomático, escritor, periodista y músico, Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi fue el autor de las bases y puntos de partidas para la organización política de la República Argentina en 1852. Al año siguiente, en 1853, se sancionó la Constitución Argentina, que actualmente nos rige con algunas modificaciones a través de estos años. Así es que nuestras felicitaciones a todos los profesionales del derecho de la República Argentina, que tengan un feliz día y que lo terminen mejor. Hoy realmente ha sido un programa de malas noticias, pero las noticias hay que darlas, hay que conversarlas, hay que tratarlas y hay que informar con rigurosidad científica. Por eso, generalmente nosotros recurrimos a especialistas en los distintos temas que tratamos para que la información sea lo más certera, científica y académica posible, tratando de una vez por todas de evitar que quien no está capacitado
se improvise en su puesto técnico, licenciado, doctor IOU. Yo los llamo opinadores. Entonces hay que ser muy cuidadoso como comunicador, como periodista, cuando se tratan ciertos temas. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice para no alentar falsas expectativas. Porque a la postre, cuando se informa mal, se desinforma. Esto es así de simple. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. No coloque carteles en porteros eléctricos o timbres que indiquen su nombre.